como cualquier otro judío Sí, sí, de sí. la época, pero pues ya... Le metió las enseñanzas que aprendió, la visión que tenía. Ajá, y básicamente ahorita pues muchas cosas supuestamente ya del Antiguo Testamento ya no son canon, lo del Nuevo Testamento sí es canon, Sí. pero por ejemplo lo que es Números y Deuteronomio son... Sí, ¿lo conoces bien o qué? Es que de chiquito iba mucho a la iglesia. Ah, ok. No conozco todos los versículos y todo, pero por lo general siempre las historias, por ejemplo, está la historia de Ruth, la historia del rey Nabucodonosor, la de David y Goliat, güey. Ok. O sea, hay muchas historias dentro de la Biblia que pues básicamente toda mi vida se me han dicho, güey. Entonces, en los libros de Deuteronomio y Números te marcan todo lo que son los reglamentos que siguen los judíos. Ok. No comas cerdo, respeta estas costumbres, financieramente tal cosa, pero también ahorita, por ejemplo, si tú siguieras al pie de la letra todo lo que dice, pues entra hasta racismo y muchas cosas así, porque también habla sobre cómo mantener a tus esclavos, güey. Ah, ok. Entonces, ¿Cómo tratar bien a tu esclavo? sí, o de qué hacer con el adulterio, o sea, son básicamente reglas de vida, güey. Cosa que no son, por ejemplo, los libros del rey David, que son los salmos, creo. Ok. Y muchos me dijeron, cuando vayas a empezar a leer la Biblia, empieza por Salmos y Proverbios. Ok. Salmos y Proverbios son los libros de la sabiduría, güey, donde pues, supuestamente, creo, David eh, plasmaba todo lo que pudiera, porque David era el consentido de Dios, güey. Ok. ¿Él venía antes o después de...? Creo que David vino después de Josué y todos esos. Ok, pero antes de Cristo. Desde Cristo, pues es que básicamente según toda la Biblia te va diciendo sobre el linaje, güey, de Ok. ¿Pero él dónde estaba? quién, Jesús. No, David. Algún punto en medio de la Biblia, güey, o sea, Ah, no estaba ni después ni antes, ¿o qué? está en el Antiguo Testamento. Ah, ok, antiguo. Está en el Antiguo Testamento, y ¿cómo se llama? Bueno, el chiste es que Ahí es donde viene la buena chicha. chicha, güey. Dijiste que ahí es donde están los... Donde está como que la visión más amplia, ¿no? ¿Qué dijiste? En los libros de Proverbios y Salmos, pues son los libros de, o sea, haz de cuenta que es como estar leyendo proverbios chinos, güey, cuando nunca has visto Al I Ching. I Ching. ¿No lo conoces? Es un libro de... Así es de la cultura china que se traduce como el libro de las mutaciones, que es también un oráculo, que lo van construyendo en base a la experiencia del mundo. Y pues sí, o sea, que son varios, tiras unas monedas y te sale un cierto espacio, un cierto lugar, y ya te dice, ok, y sobre lo blando, y y te da una explicación de ese momento. Es un oráculo más o menos. A mí me suena mucho más al rollo del libro El arte de la guerra, que Ah, no, básicamente es bueno. un manual Sí, de sabiduría para la guerra, güey. sí, eso es por la guerra. Entonces, los otros son básicamente lo mismo, pero para la vida. Sí, Pues tengo que irme relax, tengo que poner la otra mejilla y todo ese show. sí, Entonces, de hecho, muchos salmos también son canciones, si mal no me acuerdo, David. tiene sentido. Porque bueno, antes se procuraba más o se pasaba la información por el aula, no tanto por texto. Entonces era necesario que hubiera cierto, pues como fábulas o algo fácil de recordar. Mucha atención. Que sí, que por ejemplo eh, los cristianos no se denominan cristianos por el movimiento que tienen, Ok, sino por creer en Cristo. Porque dentro de la misma religión cristiana, en teoría, ok, también, si tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, que en teoría también es la católica, la que te reconoce a Cristo, sí, pues también son cristianos. El detalle es que también aquí empiezan los fractales, los ¿no? matices, ¿no? Los matices de que, por ejemplo, ok, empieza lo que viene siendo la religión católica, que es la religión conservadora, y la protestante, que es los cristianos que conocemos ahorita. Pero dentro de los cristianos también existen denominaciones. Los presbiterianos, los pentecosteses,
Hay varios, o sea, realmente, o sea, es que son varios, realmente no me he metido todos. Y todos tienen un modo diferente de cómo adorar a Dios. Por ejemplo, a mí me tocó mucho el de los presbiterianos. Los presbiterianos son muy conservadores en la cuestión de no hagas pancho en el momento de la alabanza. En el momento en que estés en el ritual, en el rito de... Sí, tiene que ser más solemne, Sí, tienen, por ejemplo, himnos en lugar de canciones, como de canciones de Marcos Witt, Sí. o de Jesús Adrián Romero. Son más canciones como con guitarrita y pianito y algo muy, muy, muy light. Bueno, como los negros que están ahí en... Este es el new. Bueno, empiezan esos... Es una manera distinta. Y, por ejemplo, esos son muy conservadores y se supone que los pentecosteses Ajá. son los que son más alivianados. Los que son los más fiesteros, ¿no? Al momento de hacer la alabanza, que todo el mundo se revuelve. Pues es todo que el tiene mundo sentido, grita, ¿no? o sea. Porque estás entrando en el furor del compartir el espíritu. Y yo entiendo, en conjunto se crea la atmósfera necesaria Sí, para se crea, crear la energía, pero no me gusta que va de que empiezas en la alabanza Ajá. y de repente empiezan, ok, se acabó el júbilo, ahora empieza la adoración. Porque la adoración también tendría que ser igual de emotiva, ¿no? En teoría sí, o sea, porque en realidad O sea, tú lo consideras así. sí, Yo también lo considero así. pero empiezan a tener canciones bien dolidas, ¿no? Como una clásica es la de levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y ahí está, ¿no? Y el chilladero, ¿no? Le metiste corazón. Sí. Se recordó a tu infancia. Cuando levanto mis manos, que mis penas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Y ahí está, ¿no? El chiste es la lloradera, el chiste es el sentir que Cristo me está salvando, todo. Exacto. Y yo creo que está bien. Hay gente que empieza y las... Al revés. ¿Cómo? ¿Así va? Son los dos lados tienen sentido. Ah, ok. Es uno acá y el otro acá. Pero el nuevo es el al revés. Ok. Bueno, ahorita le buscamos sentido. Ese se me hace como Killer Pollo, güey. Se ve bonito. Pero haz algo, ahorita me dices qué es, güey. Adelante. Tú llegaste a ver Killer Pollo, güey. Es el de Minecraft, ¿no? No, Bueno, güey. no, entonces no sé qué es. Killer Pollo es un personaje bien viejo. Creo que todavía era así, nada, es cierto. No, no creo que nací. Este... Si fue antes del 2002, no. Nah, Killer Pollo salía en el 2004, 2005. No, pues tenía 3 años. Mames, güey, ya estoy viejo. Bueno, en fin. En teoría el alabanza es eso, güey, pero aquí empieza lo que a mí me empieza a cagar de la religión, güey. Mucha gente empieza a aprovecharse de esa energía, güey, que empiezas a generar, que empieza a traer. Porque esa es verdad, o sea, ese no puedes negarla. Sí, pero la energía existe. Yo creo como ser humano, con todo lo que tú interactúas, pero no eres consciente, Sí, sí, sí. tú reacciones de ciertas maneras, puedes hacer que eso funcione para ti, güey, como si fueras una batería, como si fueras algo que traes. O puedes atraer cosas, ¿no? Ajá. Y creo que existe, por ejemplo, todos los ritos en conjunto generan algo. Por ejemplo, los Sí. conciertos también generan. Exactamente, es lo que te digo. Ahí es donde está el espíritu compartido. Ajá. Entonces, ya cuando empiezan a decir, ok, la gente está en un momento emotivo, Eufórico, eufórico, espíritu compartido. en teoría, güey, porque, por ejemplo, Es que sí es, güey. Porque ahorita nosotros estamos compartiendo espíritu, pero espíritu en el sentido de habla, ok, o sea, de lenguaje. Estamos compartiendo el mismo lenguaje, estamos dialogando. Y allá en los conciertos, por ejemplo, se comparte el lenguaje, pero que no ocupan ni siquiera hablar con el otro, ujú, sino que entre todos están sintiendo la misma sensación. ajá, Están compartiendo el lenguaje. ok. Bueno, aquí lo que empieza, y ya lo voy a decir así tal cual, es cuando empiezan a hablar en lengua, güey. ¿Ok? Esa es una de las cosas que ¿En lengua realmente- qué? Ahí va, güey. Es una de las cosas que me parte la madre, güey, porque siento que si bien puede ser que exista, creo que la mayoría de las veces es charlatanería, güey. Entonces, por ejemplo,
Te digo que me tocó con estos cristianos con los que yo estuve, te digo, en este tiempo en el que estaba emocionalmente vulnerable y todo. Ok. Dije, voy a retomar la religión, güey. Y me asqué, güey. De hecho, me excomulgó, vamos a decir, me excomulgó el pastor, güey, por varias cosas que yo dije. Ok. Empiezan a hacer ruidos que es, shalabalabala, shalabalabala, esa. Empiezan, shalabala, y siempre se lava. No cambian, güey. No hay por ejemplo, el lenguaje que tú y yo tenemos en este momento tiene una sintaxis, tiene una interpretación, tiene tonalidades, tiene todo. El del shalabalaba, no sé qué, no salen esos güeyes. Nada más para hacer algo que no se entienda mucho y ese le da el misticismo de... Sí, el vato está siendo tocado y tiene el don de lenguas, güey. O como no viste eso de que en 1700, 1800 que se quejaron con unos padres porque habían cambiado, antes la iglesia, o sea, bueno, la misa se daba en latín, ¿no? Ajá. Y que la habían cambiado a lengua vernácula, no sé, español o italiano en ese momento, y que las personas que iban ahí se empezaron a quejar porque al padre se le entendía mucho. No. Está cabrón, ¿no? De que pues la gente le gustaba más que no se entendiera, que tuviera ese misticismo, y cuando se empezó a entender, se quejaron, güey. O sea, sí tiene sentido, ¿no? Es que en teoría, ok, dices en latín, pero en teoría se supone que debería ser en arameo, güey. Sí. Porque pues Jesús hablaba arameo. Sí, el latín fue más impuesto ya cuando a la escritura. Y los romanos. Porque, por ejemplo, la iglesia católica se llama Iglesia Apostólica Romana, güey. Sí, pero te digo que el latín murió, o sea, bueno, empezó a morir en el momento en el que lo empezaron a escribir. Porque ya la gente no lo usaba y ya nada más era para escribir textos o para personas como de las religiosos, así muy alto, o sea, de caché, vaya. Muy alto rango. Y ya nadie lo hablaba, güey. Okay. Ahí fue donde empezó a morir el latín, porque justamente lo que le da vida a los lenguajes es que la gente lo practica y que va teniendo nuevo tiempo, se va transformando con el tiempo de cada persona. Sí, de hecho había un que decía, si algún sacerdote de los tiempos de Jesús reencarnara y llegara otra vez, por ejemplo, a Israel, donde se habla hebreo, no se entendería casi nada porque el tipo de palabras ha cambiado tanto. Sí. Y la entonación y todo. Entonces, por ejemplo, el poema del mío Cid. Ok, no lo conozco. Sí sé quién es mío Cid, pero no. No lo entiendo, o sea, hay muchas cosas que no se entienden, hay muchas cosas que están Y aunque lo traduzcas, está súper mal traducido porque son palabras que nadie usa. Exacto. Y bueno, regresando a la parte del que molesta en sí de la... Ah, y era en español, ¿verdad? ¿Cuál? Mío Cid es español, ¿no? Sí, pero es como el español antiguo. Sí, por eso, pero o sea, es español y aún así no se entiende. Entonces, pero te digo, hay muchas cosas que, precisamente, ¿cómo vas a creer que si, independientemente de si tú le agregues o no a la información, cómo algo que en teoría fue hace 2000 años va a llegar íntegro con exactamente la misma intención y que vayas a fraguar una religión en base a ello, güey? Es que a mí me parece como que casi no tiene nada, o sea, no es como que no hay mucha importancia en la veracidad del texto. Yo soy más del lado que es interpretativo, que es como que hay una idea que lo engloba y esa pues no se puede, o sea, pues sí, hay una idea que lo engloba y independientemente de si tú la explicas de una forma, cada quien la va a interpretar a su nivel, o sea, bueno, a su perspectiva, lo que esté viviendo. Por eso sirve esta parte de ir a abrir un texto y justamente lo que vas a leer va a ser exactamente lo que necesitas leer. Muchas, pues sí, puede ser. Perspectiva. Es que hay un dicho que tienen los cristianos que dice: odre viejo no crea vino nuevo, ni remiendo nuevo se pone en vestido viejo. Quiere decir que en teoría tienes que renovarte para que lo que tú lees tal cual textualmente en la Biblia, si tú cambias tu mentalidad, te sincronizas, vamos a decirlo así, con la idea de lo que se quiere, un texto X en la Biblia va a tener un significado que tú puedes leer tal cual, literal,
Pero cuando ya se te abre el conocimiento, la oportunidad de poder interpretarlo como es, dices, oh, o sea, el mismo texto cambia completamente eso. Sí, muchas veces necesitas tiempo para darle una interpretación distinta a ciertas cosas. Entonces, Su señoría, necesito ir al baño. ¿Le ponemos pausa? o ya lo quieres que... Pues es que yo sí le quiero poner pausa. que Pero tú, ¿cómo ves? pues ya son las 2 de la mañana, güey. Güey. Eso va a ser un ratito, güey. Como quiera. Creo que no puedo poner pausa, güey. Igual, ¿Se puede poner pausa? no. O termínala y ya grabamos un último. No, sí. Nos regresamos. Ahorita tocamos un tema muy interesante fuera del aire, fuera de la grabación. Estábamos hablando sobre cómo sostener una comunidad en base a ciertos ideales, vaya, y Sí. qué tan grande puede ser o no la comunidad. Entonces, de cómo no importa si es muy grande o es muy chica, mientras obviamente se cumplan ciertas reglas de que si es muy chica, pues la gente tiene que aportar más para que dé o sea rentable, o si es muy grande, pues entre más poquito, como quiera la cantidad, Sí. suplementa, ¿no? Y me acuerdo que esto me dio a entender algo, por ejemplo, del libro del Marqués de Sade, que hasta donde sé era un güey que estaba en prisión, y en prisión estaba escribiendo libros. De hecho, pues el sadismo también viene precisamente de cómo escribió ese güey y todas las pendejadas que escribía. Pero me recordó mucho un libro, que hay un libro muy clásico de él que se llama Los Infortunios de la Virtud, donde aparece una chica que se llama Justine. Justine es básicamente el lado bueno de lo que fue su hermana Juliette. Juliette, digámoslo así, por poner en contexto el libro, los padres de Juliette y de Justine eran gente muy adinerada. Ella tenía sus sirvientas, las huerquillas tenían 12 años, si mal no me acuerdo en el libro. Y al momento en que sus padres mueren, pues se quedan huérfanas y se quedan sin dinero. Entonces, tanto Juliette como Justine se ven obligadas a buscar pues, el sustento, ahora sin los títulos, sin nada de lo que fuera dado por lo que había dejado sus padres, o sea, eran pelársela desde abajo. Entonces llega un punto en el que Juliette dice, pues yo voy a ver con qué rico me caso, ¿no? Y voy a ver a quién se las doy Okay. y pues a ver cómo escalo, ¿no? Otra vez, porque yo no me voy a morir pobre. Eso es lo que te dice, o sea, yo no me voy a morir mal. Ajá. Y Justine empieza a quererse ir por el libro de la buenaventura, de hay que tener buena virtud, hay que ser rectos, hay que ser así. Y pues básicamente el libro de Justine, en este caso Los Infortunios de la Virtud, habla sobre todas las cosas malas que pueden pasarle a la gente buena. Okay. Y que básicamente no existe algo como la virtud al momento de las cosas malas. No importa qué tan bueno seas, siempre te puede llegar una pendejada. Luego, después, salió el libro después del libro de Justine, en el que pobrecita sufre tantas desventuras. Pero un chingo, güey, un chingo de desventuras. Conocemos el libro de Juliette, que es la hermana, ¿no? La vida de la hermana. Y la vida de la hermana, pues ella sí se fue por un mundo bien hardcore. Tanto escaló ella en las prácticas, perversas y de libertinaje, del ser libertino. Del placer, ¿no? Del placer. Que ella fue invitada a una comunidad súper, súper, súper exclusiva que narra el libro. Creo que se llamaba la Cofradía de la Maldad, no me acuerdo exactamente, pero sí se llamaba la Cofradía de algo. En ese libro, en esa sección en la que ella fue invitada, pues obviamente era algo ultra, ultra, hiper secreto, que era sostenido por los aportes altísimos que tenía que dar cada uno de sus miembros. Okay. Y con esos aportes, pues se pagaba pues todo el degenere que existía ahí, ¿no? Entonces,
justamente cuando estábamos hablando de cierta, de la creación de comunidad y sostén, no sé por qué algo me llevó a acordarme de ese libro. En realidad, Marqués de Sade no profundiza mucho o sea, si acaso es mencionado pocas veces en el libro, pero pues sí deja aquí como que fuera un club muy exclusivo que tenía que ser mantenido con el aporte de sus miembros, que no eran muchos, realmente solamente eran, mejor voy a decir un tema picante también, como Jeffrey Epstein. ¿Sabes quién es Jeffrey Epstein? Me suena, pero no. Es un güey que se suicidó de 2 balazos en la cabeza. Ah, ok, sí, el músico, ¿no? No era músico. Suicidó de 2 balazos en la cabeza. O no, bueno, no me acuerdo si fue de 2 balazos en sí. El chiste es que el vato tenía acusaciones por libertinaje y tenía su propia isla que le llamaban la isla de la filia pedo. Y tenía ritos y todos precisamente al dios Moloch, con niños y cosas así. Entonces, Jeffrey Epstein invitaba a la creme de la creme del mundo, ¿no? Entonces, políticos, empresarios. Sí, me suena. Entonces, Jeffrey Epstein, pues tenía una lista de invitados. Y Evelyn Maxwell, creo que se llamaba, era su amiga, su compinche en todo eso. Y básicamente, pues era un club bien exclusivo. Pues terminó mal, ¿no? Pues ya iba a entrar a juicio, pero pues la gente que conocía o los que estaban dentro de ese club. Sí, los jueces eran parte de... Sí, o sea, pero es de esas cosas que dices, esto pensé que solo pasaba en México y en realidad no. Que resulta ser que el vato estaba en una cárcel de máxima seguridad, con cámaras vigiladas, las 24, o sea, haz cuenta que el vato no se puede echar un pedo y que el güey de la cámara se lo fumara, así. Pues resulta que el momento en el que el Jeffrey Epstein se suicidó, 2 plomazos, si mal no me acuerdo, fallaron las cámaras, no existe pruebas, no existe nada, o no me acuerdo, no sé si fueron 2 plomazos o se colgó el güey, pero el vato pudo haber hablado de ese club ultra exclusivo. Y no sé, fue algo que se me vino del... Sí, me llama la atención crear un grupo selecto. Claro que con otras intenciones, ¿verdad? No tanto como los de ese güey, para nada. O sea, simplemente me recordó por el hecho de los grupos que guardan... Los miembros, ¿no? Los miembros que guardan, o grupos que se crean creando un cierto misticismo detrás de ello, ¿no? Como los Skull and Bones, Bilderberg, etcétera, ¿no? Tuve un sueño una vez era un niño, así como que en la cultura china, ¿no? O sea, como que los edificios, si te los imaginas como que altos, así como con los picos en la punta. Y estaba así como que entré a una habitación y cuando entré a una habitación vi la pared y la pared estaba llena como si de líneas, cuadrados, así, que se iluminaban de verde. Era como que un secreto que no se debía ver y estaba dentro de una casa como de mafiosos, o sea, era gente que estaba armada. Entonces justamente salí de esa habitación y venía una persona entrando por acá, o sea, por el pasillo. Entonces me fui corriendo y me brinqué la barda y brincándome la barda caí, o sea, bueno, caminé tal, o sea, llegué a una cuadra que está a un lado, entré por un mercado y en la esquina de justamente esa casa estaba la tienda de mi papá. Y en ese tiempo era un viejo, pues ahí era un viejo. Entonces entré y me dijo, ¿qué cambiado estás? No sé qué, no te reconozco. Y yo le dije, no, pues me voy a meter a esta sociedad, bueno, a este grupo, para matar al líder. ¿Cómo no te reconozco? No sé qué. Luego, bueno, me tengo que ir. Y me fui y salí y me estaban esperando 2 personas que traían un carrito y traían pues como un trapo blanco. ¿Cómo se llama ese? Como ya, sí reconoces ese, ¿no? Las cosas que se ponen así blancas. Bueno, no blancas, sino Como la que tienen los árabes. como la que tienen, no, o sea, más corta. Sí. Como si fuera un trapo, como si fuera un...
Sí, pero esos de los judíos que se ponen en la cabeza. O como, no, el que es un cubo así de tela y te lo pones así de cierta forma para que amarre. Pues sí, bueno, como que se ponen los árabes, pero el de los árabes como que tapa más abajo. Como un paliacate, güey. Un paliacate, exacto. Es un paliacate blanco y arriba un gorro amarillo. ¿Eh? Y ya luego terminó eso y luego como que a los 3, no, como que a las semanas o así, estaba buscando algo sobre el número 184, que tiene que ver una relación conmigo, otro aspecto. Y luego encontré que en el año 184 existió la rebelión de las de la pañuelo amarillo, no sé qué. No, de los turbantes amarillos. Okay. Es una rebelión china que sucedió en el año 184, que nació en base a una sociedad secreta de un vato que era un mago que se dedicaba a dar, pues, como pociones o ciertas cosas o sea, bueno, de plantas medicinales gratis por la ciudad, pero que habían creado un grupo, una secta, un grupo religioso, una sociedad secreta que estaban en base a unos escritos que el líder había conseguido, bueno, que se los habían dado en una montaña, ¿sabe qué? Con una historia, según contaba. Y justamente ellos fueron los que hicieron una rebelión que fueron contra el imperio por unas injusticias que estaban sucediendo justamente en ese momento en China. Bueno, no sé en dónde, en la costa. Estático. En la costa. Entonces, justamente estaba viendo esa relación y el persona lo que estaba buscando era como esto de justicia, de el cambio de una nueva, de un régimen que no estaba del todo justo. ¿Cómo lo relaciono? Pues que ahorita o sea, por ejemplo, el proyecto este de fútbol, pues también viene a habla de la justicia. O sea, el nombre se llama Fronte porque viene de un derivado de un texto de Platón que se titula Eutifrón, que el texto tiene que ver sobre la justicia. Okay. O sea, ciertos paralelismos que hay, y pues sí, que tienen cierta relación conmigo. Está padre. Por ejemplo, me gusta tomando la parte del Untifrón. Sí. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido. En el libro del hombre en busca de sentido es un psicólogo que le tocó un psicoanalista, que le tocó estar en el campo en tiempos del Holocausto, en el campo de concentración. Entonces, el libro no se trata de cómo vive mal la vida, ¿no? O sea, obviamente hay una cierta narración de desventuras que tiene que vivir en el campo de concentración. Pero él dice que él desarrolla la logoterapia. Y la terapia a él le gustó mucho desarrollarla porque se supone que es el sentido precisamente, o el alma, que el logos precisamente tenía que ver con el alma. Y digo, no voy a entrar al libro, solo en el contexto del libro, que me gustaba mucho que, por ejemplo, logos es una palabra que yo no sabía. Para mí un logo era una imagen, un algo, pero creo que cuando tú le impones mucho trasfondo a tu logo y le das un sentido precisamente más profundo que tenga que ver con algo relacionado con cierta filosofía, para mí es algo que vale mucho la pena, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se llamaba? Fronte. Y saber que pues va enfocado con una visión de alguna empresa, tratar de equilibrar un poco la balanza y hacer algo de justicia. En este caso, digo, la empresa habla también sobre, por ejemplo, un blockchain y cómo también ciertos jugadores puedan vivir de ello, ¿no? Sí, y la empresa como tal sigue ¿cómo se llama esto? No, fenotipo no es, eso tiene es del ADN. Arquetipo. Okay. Sí, los arquetipos, sí. Que eso lo usan también en marketing para darle el enfoque a la empresa. Y esta empresa tiene el arquetipo de mago.
Ok. porque precisamente trae como que destapa lo que antes estaba en la oscuridad, le da claridad, transforma una nueva forma de ver las cosas, trae la visión. También es importante el camino y cómo se va construyendo, pero también la diversión que es del fútbol, la diversión. O sea, sí queda mucho esta parte del mago, y pues el logo también tiene un balón y una luna. A mí me gusta mucho esa parte de que todo Todo está relacionado. está relacionado y todo es simbolismo. Y Sí. el detalle es, qué chido que cuando algo tiene simbolismo, tiene causa. O sea, hay un porqué detrás de... Tiene intención, ¿no? Ujú. Y a mí personalmente, ya moviéndonos al punto de una empresa, yo no tolero cuando alguien no le pone atención a un logo. Y, por ejemplo, yo me he puesto muy exigente con la cuestión de mi logotipo o con la cuestión de cuando alguien está creando algo y lo ve como si fuera algo así X, como quiera, y luego lo vemos. Porque en realidad siento que su empresa no tiene alma, precisamente. No tiene un buen logo, no tiene un buen alma, no tiene un buen trasfondo. Es una imagen. Algo que motive realmente la filosofía de la empresa. Y a veces a mí personalmente siento como que chingado, güey. O sea, son de esos negocios de paso, de esos negocios de chicle y pega, güey. O sea, no hay realmente una intención o una intención de impregnarle voluntad. Si escatimas en eso hasta cierto punto, pues básicamente es como nutrirte a ti mismo. Por ejemplo, absorber cierto conocimiento de calidad en lugar de estar, bueno, mejor eso en lugar de estar consumiendo basura o cosas pop o cosas que muevan. Siento que tiene más saber qué tipo de cosas vas a impregnar dentro de lo que para ti será importante. En este caso, el hecho de que pongas un negocio y te pueda dar dinero, el dinero no solamente pues es estatus, sino también es libertad. Y si tú no quieres prepararte y preparar adecuadamente lo que hagas para tener libertad, pues entonces no puedes dejar de ser un esclavo. Siempre tendrás la mentalidad de un esclavo. Bueno, se me acaba de ocurrir eso, o sea, son así varios hilos y cosas que pienso. Pues tengo que Sí, terminamos. ir cerrando. Agradecemos a las personas que dentro de todo esto, ya casi aquí en el podcast tenemos grabados 3 horas 46 minutos hasta ahorita. Chingo. Un chingo de material que pues, esperamos que quien lo vaya a escuchar, si llega hasta este punto, pues se lo agradecemos bastante. Y esperamos, obviamente, tratamos de ser lo más honestos posibles al momento de comunicarnos, al momento de hablar. Más que nada por el hecho de que la autocensura pues es miserable, ¿no? O sea, realmente no lleva a nada bueno y esperemos obviamente con toda la intención de que si en algún momento alguien se pudo haber sentido ofendido o lo que sea, por ejemplo las temáticas delicadas que tratamos, eh, pues que entienda con criterio que no es en contra de, sino es simplemente ampliar el tema. Creo que personalmente poder entender algo significa entender los dos lados de una moneda Para comprender. para comprender las cosas. Entonces, pues sí, esperemos que puedas ya haber llegado a este punto con criterio y pues agarrar lo bueno de los de ambos, de nosotros, ¿no? Sí. O sea, lo que mejor te cuadre, lo que mejor te llegue, para que también tú formes tu propio criterio y vayas y sigas aprendiendo, ¿no? Y puedas comprenderte con más gente u otras personas. Obviamente, este es tu podcast Comprendidos, episodio número 2, bueno, línea número 2. Síguenos en nuestro Instagram, Comprendidos Podcast. Espera un episodio nuevo cada semana. Y óyenos en todas las plataformas, Spotify, Apple Music y demás music. Nos vemos. ¿Cómo se llama tilde? Tidal. Tidal no tiene podcast, pero sí. Pero bueno, No, sí tiene podcast. Bueno, está Amazon Podcast. Amazon Podcast, ahí sí. Bueno, todavía no tenemos cuenta ahí, pero vamos a tener.
Ahí vamos a tener todo. Vamos poco a poco, dándole. Saludos a la abuela.